que hace mucho que no habla. Cierto. Desde que salió del gobierno no habla, creo yo, no estoy tratando de recordar. Lo eyectaron. Bueno, ahora nos va a contar. Estoy hablando de alguien que es peronista, ¿verdad? Felipe Solá fue gobernado, bueno, pasó por todo y fue finalmente canciller de Alberto Fernández. ¿Se acuerdan? Un viaje a México, que era? Sí. Se enteró en el aire, qué sé yo. Felipe, Jorge Rial de Radio Dios, buen día. Buen día, Jorge, un gusto hablar contigo. Un gustazo, Felipe. Bueno, hacía tiempo que no... ¿Cómo está la máquina? ¿Bien? La máquina, ¿cuál de todas? Decimos? No, la máquina la principal. de la izquierda, esa que tiene, Mira, tiene cañería nueva. Sí, tiene cañería nueva, tengo un marcapaso, así que está funcionando 10 por ahora. Que no es lo mismo que tener que marcar el paso, ¿no? No es cierto. Felipe, bueno, desde que te fuiste del gobierno creo que no hablaste. ¿Fue una decisión tuya? ¿Te llamaste a silencio? Hablé 2 o 3 veces el año 21, sí. No recuerdo si alguna vez el año pasado. Me pareció que el dolor personal iba a ser visto como una cuestión personal y que el gobierno estaba muy mal en ese momento, y después anduvo por peores momentos, y que yo estaba claramente de un lado, del mismo lado, sí, del peronismo, y que por lo tanto era mejor callar, porque si no me convertía en un opinador que podía ser sospechado de tener una carga personal, y eso no quería hacerlo. No. ¿Y por qué pasó lo que pasó, Felipe? ¿Te dieron una explicación lógica? Es que ¿sabés qué pasa, Jorge? Ya pasó casi 2 años, pasaron 2 años casi, en septiembre van a ser 2 años, y personalmente yo no me llevaba bien con el presidente. No te llevas bien. No, y después hubo un apurón por colocar al actual canciller en ese lugar, porque no tenía lugar. Después, al día siguiente, de una carta de Cristina Kirchner, ¿no? Sí. Donde pedía su salida, y bueno, y en ese apurón perdí yo, que por cierto no estaba entre los funcionarios que no funcionan, ¿no? O sea, nunca fuiste señalado como No, pero para mí es algo total superado. Estoy en el día de hoy. ¿Y por qué en campaña? No, ya sé, y ahora vamos a hablar de la actualidad, y quiero tu mirada porque es interesante, porque este reordenamiento aparentemente del peronismo, pero en aquel momento, ¿qué te diferenciaba del presidente? No, teníamos opiniones diferentes de cuestiones que se planteaban en el día a día en política internacional, no absolutamente diferentes, sino de estilo, de modo, de con quién hablar, etcétera, y yo me he dado cuenta que chocaba, y me puede haber perjudicado personalmente, que durante mucho tiempo fui amigo de él y nos tratábamos de igual a igual, absolutamente. Y ese trato no se puede mantener con un presidente. Es algo que sé que el presidente sea alguien muy, muy seguro y se permita eso. Y yo creo que eso fue la base del tema, ¿no? O sea, está bien lo que decís, dice. Y ahí admito mi culpa, ¿no? En el sentido de tratar de discutir de igual a igual algunas cosas cuando no es de igual a igual. Claro. Él no estaba lo suficientemente seguro como para ir a ese terreno de igual a igual. Por lo que... Habría que presentárselo a él, y yo no hablé más con él. Considero que ya pasó eso, ya pasó. Sí, ya pasó. Pero, ¿y qué balance haces del gobierno de Alberto? Ya estamos, digamos, en los finales. Nosotros hemos tenido 2 problemas que ya son medio historia. Uno que recién preguntabas vos, yo no voté al fondo, pero nosotros ganamos ya en relación fortísima con el fondo. Sí, claro. No, pero cuando digo votar, lo digo en general en todas las elecciones. Esa es una. Nosotros teníamos una pared de vencimientos en marzo del 21. Sí. En marzo del 22, perdón. Una pared imposible de pagar. La negociación con el fondo no fue muy conocida por el periodismo, por la gente, inclusive por mí como canciller, porque fue muy, muy, muy manejada entre el presidente y el ministro de Economía, y pareció que iba a ser otra cosa. Pareció que había un fondo ablandado.
por el COVID, ¿no es cierto? Por la enorme pérdida de PBI que tenían, de riqueza que tenían la mayor parte de los países, todos y algunos mucho más que otros, a raíz de ese año paralizado. Pero no hubo tala blande. A la hora de la verdad, el fondo no nos ofreció una reestructuración de deuda. En enero del 22, el ministro Guzmán, el exministro Guzmán, hablando con los gobernadores, creo que con los senadores también, dijo, no, esto es un stand-by, no es una reestructuración de deuda, te voy a investigar cada 3 meses, te voy a seguir cada 3 meses, ¿no? Y ahí veré si tomo nuevas decisiones, si quedas en una situación incómoda y con una frecuencia de intervención muy alta. A mí me parece que el gran cambio se produce primero desde el 3 de agosto, cuando asume Sergio Massa en adelante, en el tipo de diálogo con el fondo. Y segundo, el más importante de todos, cuando Sergio Massa queda como el principal y seguro candidato a presidente de la República de Unión por la Patria. ¿Por qué? Porque crece enormemente su importancia personal frente a los acreedores. Ya no están hablando con un ministro de Economía que se va a ir, sino que están hablando con un posible futuro presidente. Cambia completamente la relación en ese sentido, y también cambia la relación interna con el empresariado, con los exportadores, con los que necesitan para importar, con los trabajadores organizados, etcétera, incluso con las organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque ya no están hablando con el ministro de Economía solamente. Entonces, me parece que ese fortalecimiento muy grande del ministro de Economía como posible futuro presidente nos sitúa en una situación bastante mejor, mucho mejor, para las difíciles negociaciones que hay que tener. Ahora, Felipe, Argentina necesita plata para pagar los vencimientos del fondo acordados, y necesita plata fresca. ¿Para qué? Exactamente para qué. Para mantener o mejorar la actividad económica. Entonces, a ver, la negociación... Es enemigo de eso, Jorge. Lo contrario de eso. Digamos, si vos no tenés reservas, ¿qué puedes hacer? Bajar mucho más las importaciones. ¿Cómo bajar las importaciones? Con recesión fuertísima. Provocas una fuertísima recesión, ya ocurre en Argentina, y entonces baja muchísimo la demanda de importaciones, ¿me seguís? Sí, sí. Cuando baja muchísimo la demanda de importaciones, te reconstituís en reservas, pero ¿a costa de qué? Y a costa de un sufrimiento mayor todavía de la economía y de las personas, obviamente. Bueno, eso es lo que, y eso es llamar devaluar. No lo va a hacer Sergio Massa, no lo vamos a hacer. Vamos a tratar de mantener nivel de actividad y al mismo tiempo aguantar con estas reservas. Por eso hace falta esa plata fresca que le pedimos al fondo. Entonces fue, digamos, que la negociación esta, donde, bueno, no hacían participar, vos no tuviste participación, te fuiste enterando casi como nosotros, ¿fue débil, fue ingenua frente al fondo? Yo diría que, no le pondría esa palabra, le diría que fue una negociación clásica que apareció vestida de otra manera durante un tiempo. Por ejemplo, Georgieva era buena, la francesa que estaba antes, ¿cómo se llamaba? Era mala. Esas imágenes polares, ¿no? Sí. Se fue la mala, vino la buena. Pasó el COVID, vamos a ser más mansos. Hubo una intervención importante de la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano. Allí fue John Kerry, en representación del presidente Biden. Nosotros estuvimos con John Kerry en Roma. John Kerry era totalmente partidario de una actitud mucho más comprensiva del fondo. Estaba Kristalina Georgieva, vinieron economistas, y hubo un seminario muy importante sobre la cuestión de economistas de todo el mundo. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con algunos, pero yo no estaba ni estuve nunca en la negociación, pero no como defensa, sino porque así lo decidió el presidente, era él el ministro. Incluso había poca información fuera de ese espacio, ¿no? Del presidente, Felipe, el ministro. Felipe, buen día, ¿cómo estás? Andrés Lerner te saluda. Y esto te lo pregunto, no, obviamente sé que no participás de la negociación en este momento, es algo que lleva adelante el ministro de Economía, pero recién decías no vamos a devaluar, Sergio no va a devaluar, y
Y pensaba, porque es una de las versiones que circula en este momento, y vos, más que nada, como conocedor del sector, digo, si se le ofrece un dólar especial de vuelta a los exportadores del sector más competitivo de la economía argentina, es el sector agropecuario, ¿tendría algún tipo de coherencia que también quizás se encarezcan un poco las importaciones de determinados insumos de ese mismo sector? No lo he pensado así. Si hubiera un dólar especial porque hubiera todavía digamos productos de la agroindustria argentina para exportar, eso no sería una devaluación, sería un costo fiscal para la Argentina, no una devaluación, porque no afectaría al resto de la economía, ¿está claro? Sería una medida sectorial. Claro. No sé si la va a haber o no. No lo sé realmente. No sé si se justifica por la cantidad que está sin exportar. Hemos tenido un sacudón tremendo en el volumen de producción agropecuaria. Tremendo. Si en un país del Caribe o del Centroamérica o donde fuera pasa un huracán, que algunas islitas turísticas del Caribe les cuesta medio PBI a veces, un huracán de 3 días terrible, se conmueven los organismos internacionales. Si tenés un terremoto fuerte, como han tenido los chilenos, nuestros hermanos, y alguna vez San Juan, etcétera, se conmueven los organismos internacionales. Ahora, si tenés una sequía de un año, en la que no se ven los resultados espectaculares de un día para otro, y perdés 20.000 millones de dólares. Una sequía que como ingeniero agrónomo nunca vi en mi vida, en casi 45, 50 años de profesión, y además sigo el tema porque me interesa mucho desde hace muchos años. Nunca vi en mi vida que viniera la primavera, vivo en una zona rural, y que no fuera primavera, que fuera un desierto, que no brotara nada, es decir, a la Pampa Dura le llegó el desierto de golpe. Eso que yo nunca vi en mi vida costó 20 millones de dólares. ¿Cómo hacer para que se conmuevan porque perdiste 20.000 millones de dólares los organismos? No lo entienden. No lo entienden en un país como Argentina, que siempre va a producir 120, 130 millones de toneladas o más. No lo entienden. Ahora, Felipe, sin la sequía, sin la pandemia, sin todo esto, ¿hubiese sido distinto este gobierno? Sí, por supuesto que sí. Sí. O sea, Alberto estuvo a la altura de las circunstancias, siempre. No, yo no dije eso. Yo te lo estoy preguntando yo. Ese gobierno. Te lo estoy preguntando yo, si estuvo a la altura de las circunstancias. Prefiero no calificar eso, no. Prefiero pensar el futuro. Yo estoy hablando de Sergio Massa, que dentro de muy poco tiempo va a estar como alternativa a la presidencia de la República. ¿Se abrió una ventana de esperanza en el peronismo con Massa? Porque hasta su elección había un síntoma de derrota grande en el peronismo. Absolutamente se abrió. Una ventana de esperanza, exactamente como la definiste. ¿Por qué? Porque de a poco se transformó en un hombre de Estado, porque además mostró mucho coraje para tomar el manejo de la economía y para agrupar bajo economía una cantidad de secretarios de Estado que antes estaban dispersos. Es decir, es más responsable de la economía, de las finanzas, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, de la industria, ¿no es cierto? Del transporte, etcétera. Transporte no, pero de hecho casi lo es. Es una especie de primer ministro. Entonces se abrió una puerta de esperanza. ¿Por qué? Porque mostró, primero, que sacó la espoleta de la Granada el 3 de agosto del año pasado, ¿no? Había renunciado el 3 de julio o el 2 de julio Martín Guzmán, y hubo un mes donde estuvo, por cierto, con bastante coraje también Silvina Bataki, pero que digamos no era la solución política para el tema. Y ahí apareció Massa, y Massa asumió el más grande de los desafíos, cosa que a muchos de nosotros, a vos, a mí, a cualquiera, en la vida personal a cada rato nos pasa, o en la vida laboral. Solo que esto era el país, ¿no? Y entonces a mí me parece que él sacó la espoleta de la Granada y viene luchando de una manera creíble
y no creo que tenga un par en esta disputa, en esta electoral, alguien que tenga esa suma de capacidades. No creo. No creo. ¿Vos tuviste Hace muchos años yo dije es el más rápido del oeste. Bueno, a eso todavía iba. No era un estadista. Vos lo conocés bien, me acuerdo cuando se separaron, cuando armaron aquel frente contra el kirchnerismo. Exactamente. Vos lo conocés bien de ahí. Muy bien lo conozco. Vos lo conocés muy bien. ¿Qué cambió de ese Massa? Incluso decían nunca voy a estar en un gobierno kirchnerista, lo voy a echar a la cámpora de todos lados. Es pragmatismo eso. No es solo pragmatismo, es también que uno es lo que quiere más las circunstancias, como se van dando, ¿no es cierto? Y hay que ver que a finales del 16 fue cuando Macri le dijo ventajita. Claro. Finales del primer año de Macri. Sí. Es decir, Macri se creía con la capacidad suficiente como para incorporarlo como adversario, ¿no? Sí. Y ahí nosotros empezamos a cambiar fuertemente, a darnos cuenta, y después viene el camelo y la debacle del gobierno financiera del gobierno de Macri, las mentiras de Caputo el secretario de Finanzas, el Messi, de las que fui testigo como integrante de quienes lo recibieron en el senadores y diputados, que lo recibimos unos 15 días antes de que rompiera el vidrio y llamara al Fondo Monetario desesperadamente. Ese día nos dijo que las cosas iban inmejorablemente bien. Bueno, pero esa es historia también, y por eso también hubo un cambio. Después Massa manejó de una manera muy hábil su incorporación al frente de todos en ese momento. Yo me había incorporado antes, porque yo había integrado lo que se llamaba la unidad, claro, o sea, la búsqueda de unidad, y yo estaba más urgido, pensaba que era más urgente hacerlo, y Massa tenía más templanza, más paciencia que yo, y además tenía un partido atrás formado, de un intendente, con algunos gobernadores, etcétera, el de Salta, el de Chubut. Bueno, así se dieron las cosas. ¿Y podrá Massa? Yo mantuve una relación de mucha confianza con él. ¿Y Massa podrá, sostenerse en esta interna? Siempre hay con la cámpora, el kirchnerismo. ¿Vos sentís que se puede bancar la parada, Massa? Yo creo, Jorge, que si vos mirás bien los días que van desde que se decidió que Massa encabezara la fórmula presidencial hasta hoy, hay muchísimo menos problemas en Unión por la Patria que en la oposición. Sí, sí. Pero eso que ese fue el grito de Cristina, la que ordena al 6 o el 2 que en la defensa. No, fue el grito de Cristina y la realidad también, que es más fuerte que los gritos a veces. Claro. ¿No? La realidad es más fuerte que los gritos. Entonces, es la realidad. Necesitamos un hombre, no un hombre fuerte en el sentido que te amenace con pistola Taser o que te diga que con él llegó el orden. No se trata de paradas que la Argentina ya no va a resistir, digamos, ¿no? De decir, vengo yo porque soy el más duro y ahora van a ver lo que viene. No se trata de candidatos que amenacen. Claro. Se trata de gente que pueda conducir un potro bravo y que tenga templanza, es decir, la mezcla de paciencia y coraje, que templanza, es decir, no volverse loco porque las cosas se puedan poner mal, y eso lo he visto en Massa muchas veces. Massa es capaz de estar a 24 horas de una definición tremenda, sonriendo tranquilamente en una mesa. Sí. Yo lo he visto y le he dicho, pero escuché una cosa, no tenemos candidato a vice, suponete, año 2015, y cierra a las 12 de la noche. Y ya aparecerá uno, dice, sonriendo. Dios mío. Felipe, ¿cómo estás? Y yo decía, ¿y este está loco? Claro. No, eso es templanza. Es decir, no salí corriendo a romper el vidrio como Macri Caputo en el 18. Sino, decir, un momento. ¿Cómo va? Acá Ana Serena Lomagno te saluda. ¿Te parece que... ¿Cómo estás? Bien, ¿te parece que el piso de votos que pueda sacar Juan Grabois en algún punto pueda llegar a condicionar o a pisar o tener un pie encima sobre el programa económico de Massa, que difiere de la propuesta de Grabois? No, creo que Grabois tiene derecho a tener algunos diputados, ¿no es cierto? No van a ser muchos, pero van a ser. Creo que Grabois es un emergente de una situación social muy fuerte,
siempre he pensado que es valiente y que dice lo que piensa, es frontal, y que por lo tanto merece saber cuántos son sus seguidores. Pero también creo que posterior al 13 de agosto, a las PASO, Grabois y sus votantes van a estar del lado que tienen que estar, van a votar por Massa. Felipe, ya voy a ir cerrando, pero con respecto a la influencia que me preguntas, sí. No, los hechos son más fuertes que le puedan pensar 3 o 4 diputados. Obviamente, en el gobierno, si somos gobierno, si Dios quiere, se va a escuchar la opinión de Grabois, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que se vaya a hacer todo lo que Grabois quiera. Me recurro al viejo lobo de mar que sos de la política. ¿A qué le conviene más confrontar a Massa? ¿Un Larreta, que en algunos lados parecería ser un espejo, o la derecha más recalcitrante con Bullrich o con Milei? Ahí hay que hacer una separación entre Bullrich y Milei. A ver. El verdadero antagonista del peronismo, es decir, del frente de todo, digamos, Unión por la Patria, ¿no? No es Bullrich, es Milei. Es Milei. ¿Por qué? Por 2 o 3 circunstancias. Primero, Milei representa 3 cuestiones para mí. La brecha, con mayor medida, la brecha en serio, ¿no? La dolarización, o sea, la brecha le llamo la polarización, ¿no? La dolarización, y por ejemplo el arancelamiento de la enseñanza pública, que se dice fácil, pero te imaginas lo que es eso, ¿no? Sí. Bueno, esas 3 medidas de Milei están absolutamente explicitadas, cosa que no hace Bullrich ni Rodríguez Larreta, absolutamente explicitadas y reforzadas por un piso muy alto en las elecciones, en las encuestas, y un techo que no sabemos cuál es. Entonces, ¿quién es el que se ganó la condición de verdadero antagónico del peronismo? No son ni Bullrich ni Rodríguez Larreta. El verdadero antagónico es Milei, el que plantea una Argentina totalmente diferente, pero totalmente diferente. Un salto, y además sin ninguna moderación, ¿no es cierto?, del que no se puede esperar ninguna moderación, es Milei. Y Milei representa a muchísimos jóvenes, a esos jóvenes que se abren paso con unas motocicletas chiquitas, pasando entre los autos de manera muy riesgosa, y que sienten que las regulaciones, el Estado, etcétera, son un enemigo. No les importa si esas regulaciones sirven para que vivan algunos argentinos o muchos millones de argentinos o lo que fuera. Sienten que se están haciendo ellos mismos lo que se llama el emprendedor, pero el emprendedor pobre, humilde, asalariado, digamos, informal, ¿no? Milei representa eso. Y Milei tiene postulados absolutamente enfrentados. Por lo tanto, yo creo que Milei es de respetar como antagonista. Bien. Felipe, un gustazo hablar con vos, como siempre. Vamos a ir hablando seguramente a lo largo del tiempo. Sí, con todo gusto, Jorge. Yo ahora voy a empezar a hablar y espero no decir macana. No importa, y si de vez en cuando una macana no viene mal tampoco. Por Dios, y Felipe. Se puede escapar. Sí, pero no importa. Muchas, no sé. Abrazo grande, Felipe, gracias. Chao, gracias, Jorge. Felipe Solá charló con nosotros. 11 de la mañana.